El jueves 15 de enero de 2026, 3 sherpas y un cliente guiado alcanzaron la cima del Makalu, la quinta montaña más alta del mundo. Esto marcó la segunda ascensión invernal de la montaña y la primera realizada con guía comercial. El equipo, prácticamente, tenía asegurado un descenso seguro. Habiendo alcanzado la cima a las 10:27 de la mañana, tenían tiempo suficiente para regresar al campamento antes del anochecer. Aunque se habían pronosticado fuertes vientos y temperaturas gélidas para el día siguiente, las condiciones meteorológicas actuales eran tranquilas y favorables para el iraní de 42 años Al-Bula Fallen Ghazali. Este era su segundo intento de ascenso invernal al Makalu. Su intento anterior había sido interrumpido por vientos de 50 millas por hora a 7.800 metros. Pero esta vez estaba decidido a lograrlo. Pero cualquier montañista experimentado sabe que alcanzar la cima de cualquier montaña, especialmente aquellas que superan los 8.000 metros, es solo la mitad de la batalla. Una lección que quienes estaban en la cima del Makalu aprenderían demasiado bien unas semanas después, en 2026. Esta es su historia. Makalu no suele mencionarse junto a picos como el K2, Annapurna 1, Cerro Torre o el Eiger. Aunque ciertamente es una montaña peligrosa, no tiene la misma reputación feroz que algunos de esos otros gigantes. Sin embargo, Makalu presenta desafíos significativos, con una pendiente Himalaya extremadamente técnica. La montaña puede dividirse en 3 secciones principales. Primero, las ascensiones por glaciar en las laderas inferiores. Segundo, los notorios tramos y crestas afiladas. Y tercero, la cima, o que implica una peligrosa escalada en hielo. La cima es la zona más peligrosa de la montaña. Además, las condiciones de escalada en invierno difieren enormemente de las del verano. Durante el invierno, la mayoría de los riesgos aumentan debido al clima más severo, la navegación más difícil, una mayor probabilidad de avalanchas y mayores desafíos en altitudes elevadas. Así, una vez que Abu Alonso Ali y sus 3 guías sherpas de Malú Adventure, Lakpari, Porbaunul y Sanu, alcanzaron la cima del Makalu, los niveles de estrés disminuyeron significativamente. Sanu era el hermano mayor de Ungul y el líder del equipo. Pali Basak, un segundo cliente de la India, enfermó y regresó en el campamento 3. Sanu es uno de los alpinistas de gran altitud más destacados de la historia. Actualmente es la única persona que ha alcanzado 2 veces las 14 montañas de más de 8.000 metros y ha llegado a la cima de muchas de ellas 3 veces. Porba ha alcanzado el Everest al menos 19 veces. Tanto él como Sanu habían guiado a Ghazali durante el intento invernal del año anterior, que lamentablemente terminó en fracaso. El ascenso transcurrió sin problemas hasta el campamento 4, situado a 7.400 metros, que era la última parada antes de alcanzar la cima. Sin embargo, Sanu y su equipo sabían que su ventana de buen tiempo era limitada. Para ahorrar tiempo, decidieron afrontar la última sección en estilo alpino, lo que significaba que ascenderían sin el uso de cuerdas fijas. Los hombres tuvieron éxito, y no fue poca cosa. Makalu ha tenido innumerables ascensos en primavera, desde su primera ascensión en 1955, pero pasaron más de 50 años hasta que fue escalado en invierno en 2009. Tras su exitosa cumbre, el grupo inició el descenso y finalmente completó las secciones más técnicas de la ruta, alcanzando terreno más sencillo a 7.500 metros con relativa rapidez. Los hombres utilizaban la ruta estándar del pico, que en ese punto
sigue una amplia meseta glaciar a lo largo del lado norte de la cresta noroeste. Lakpari lideraba el grupo, seguido de cerca por Porba-Unul. Aproximadamente 3 minutos detrás de ellos estaba Ghazali, quien estaba unido por una cuerda a Sanu Sherpa. Su organizador, Malu Adventure, los esperaba en el campamento base listo para celebrar con los escaladores, pero nunca tuvieron la oportunidad. Y Lakpari escuchó un sonido extraño detrás de él y se giró para ver que Porba-Unul había resbalado y se deslizaba por una pendiente pronunciada a la derecha de su ruta de descenso. Horrorizado, Lakpari observó cómo Unul se deslizaba aproximadamente 650 pies montaña abajo hasta desaparecer de la vista. Unos minutos después, Sanu y Ghazali alcanzaron a Lakpari, solo para encontrarlo llorando, explicando que Unul había desaparecido. Sin dudarlo, Sanu decidió descender en rappel tras su hermano. Instruyó a Ghazali que esperara en su ubicación actual, enfatizando que era un cliente y el miembro menos experimentado del grupo. Aunque Ghazali entendía por qué Sanu quería que esperara, no estuvo de acuerdo y decidió continuar el descenso por su cuenta. Sanu comprendió que no ganaría la discusión y finalmente cedió, instruyéndole que descendiera lentamente y que lo alcanzarían después. Finalmente dijo: «Nos veremos en el camino. Vamos a ayudar a Porba». A pesar de haber caído cientos de metros, Sanu mantenía la esperanza de que su hermano aún pudiera estar vivo en algún lugar más abajo. Tal vez había logrado detenerse, había quedado atrapado en una grieta o había chocado contra una roca u otro obstáculo que detuvo su caída. Tanto Sanu como Lakpari llevaban cuerdas de 100 metros destinadas a fijarse en la cima. Prepararon las cuerdas y descendieron en rappel por la pendiente helada en busca de Unul. Mientras tanto, Goali continuó descendiendo por la amplia meseta de baja inclinación que conducía más allá del cuarto campamento, hacia el campamento 3. Después de buscar durante poco más de media hora, Sanu y Lakpari encontraron a Unul, pero para entonces el hombre de 44 años ya estaba muerto. Tanto Lakpari como Sanu Sherpa estaban física y emocionalmente exhaustos por la experiencia. Los dos Sherpas comprendieron que intentar recuperar el cuerpo por sí solos llevaría demasiado tiempo. Ya era temprano por la tarde y habían dejado a su cliente Goali solo. Decidieron que no era el momento adecuado para traerlo de vuelta, ya que solo pondría en peligro sus propias vidas. Los dos Sherpas regresaron rápidamente por la ruta, recogieron sus cuerdas y luego comenzaron a descender para alcanzar a Ghazali. A las 4:30 de la tarde lo vieron delante de ellos. El sol se estaba poniendo y parecía estar muy cerca del campamento 3, donde otro miembro del equipo lo esperaba. Sanu lo vio claramente de pie sobre una pequeña colina plana. Estaban demasiado lejos para gritarle, pero permanecía inmóvil, como si estuviera esperándolos. Sanu y Lakpari continuaron descendiendo apresuradamente hacia el lugar donde habían visto a Ghazali. Sin embargo, cuando llegaron a ese punto, él había desaparecido. Esto no fue del todo sorprendente. Tenía sentido que hubiera bajado al campamento 3 para esperarlos. Los dos Sherpas se dirigieron allí, donde se encontraron con otro miembro del equipo, Chimatasi Sherpa, quien se había quedado atrás durante el intento de cumbre. Él había permanecido en el campamento 3 para preparar comida y bebidas calientes para el resto del equipo. Le preguntaron por el paradero de Ghazali, pero parecía confundido y afirmó no haber visto ninguna señal de él. El corazón del grupo se hundió al comenzar a comprender la gravedad de la situación.
Para entonces había caído la noche, y los 3 sherpas decidieron que, dado que Ghazali había sido visto tan cerca del campamento 3 por última vez, probablemente había pasado el campamento sin detenerse y había continuado hacia el campamento 2. Los 3 hombres hicieron lo único que podían. Comenzaron nuevamente el descenso desde la cima, pese a haber descansado poco o nada. Su objetivo era llegar al campamento 2 lo más rápido posible, donde esperaban encontrar a Ghazali. Cuando finalmente llegaron al campamento 2, eran casi la 1 de la mañana, y el frío castigaba su piel expuesta. Los sherpas registraron las 4 tiendas que habían dejado en el campamento, pero una vez más no había señales de Ghazali. En ese momento comprendieron que algo debía haber salido gravemente mal. Contactaron por radio con el campamento base de Malu, que confirmó que Ghazali tampoco había llegado allí. Desesperados, los sherpas buscaron en la oscuridad y continuaron la búsqueda a la mañana siguiente, recorriendo el terreno entre el campamento base, el campamento 1 y el campamento 2. Para entonces llevaban casi 36 horas despiertos. Se notificó a los equipos de rescate que un escalador había caído y había sido confirmado muerto, mientras que otro estaba desaparecido. Sin embargo, debido a los intensos vientos de ese día, no se pudo enviar ningún helicóptero. Finalmente, el sábado por la mañana, un helicóptero logró llegar al campamento alto con un equipo de rescatistas. Buscaron el área bajo el campamento 2 esa tarde y el día siguiente, pero no encontraron ninguna señal del escalador desaparecido. Para el lunes, el mal tiempo obligó a suspender todos los esfuerzos de rescate. La situación resultaba desconcertante para el equipo, ya que Ghazali había sido visto por última vez de pie en una pequeña colina donde la pendiente no era pronunciada y no había zonas particularmente técnicas a partir de ese punto. Casi una semana después de su desaparición, las temperaturas comenzaron a desplomarse. El grupo de 3 sherpas continuó la búsqueda junto al equipo de rescate, pero su esperanza se había desvanecido hacía tiempo. Sentían que simplemente buscaban un cuerpo, ya que nadie en el planeta podría sobrevivir una semana en el Makalu con tan pocos suministros. Fue entonces cuando suspendieron la búsqueda. Parecía haber 2 errores de juicio en este incidente. Uno resultó en la muerte de Porba y el otro llevó a que Ghazali se perdiera, una tragedia que probablemente también causó su muerte. La primera decisión fue escalar sin cuerdas por encima del campamento 4. Sanu y Ghazali estaban unidos principalmente porque Ghazali era el cliente. Los otros 2 sherpas, Porba y Lakpari, escalaban en estilo alpino. Esta decisión se tomó priorizando la velocidad sobre la seguridad. Si hubieran estado unidos por cuerdas, Lakpari podría haber detenido la caída de Porba y salvarle la vida. En una entrevista con Everest Chronicle, Sanu Sherpa expresó su opinión sobre la situación. Señaló que el terreno allí es mayormente plano y considerado una de las secciones más fáciles. Sin embargo, el informe inicial contenía algunas inexactitudes. Por ejemplo, afirmaba incorrectamente que Porba había caído 700 metros, algo que posteriormente se aclaró como falso. También afirmaba que los 2 grupos estaban separados solo por unos pocos metros, cuando en realidad estaban separados por 3 minutos. Otro error significativo fue la decisión de Sanu y Lakpari de dejar a su cliente atrás. Aunque es comprensible dado que el sherpa que había caído era el hermano menor de Sanu, en retrospectiva está claro que esta decisión provocó que una muerte condujera a otra. Como Porba estaba aproximadamente 200 metros más abajo, ambos creyeron que era imposible
que una sola persona pudiera subirlo, lo que los llevó a dejar a Gazali. Para el Sherpa Sanu, de 51 años, el ascenso invernal al Makalu es una tragedia en múltiples niveles. No solo fue la primera vez que el experimentado guía perdió a un cliente después de más de 40 expediciones a picos de más de 8.000 metros, sino que también perdió a su hermano menor. Hasta ahora, ambos cuerpos permanecen en la montaña y no habrá oportunidad de recuperarlos hasta la primavera.